Salvador. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, José, por esta introducción y muchísimas gracias a todo el equipo coordinador de cursivos y cursillistas, a quienes el Señor y el Espíritu Santo iluminaron para tener este espacio de convivencia. Bien lo decía José, no es una ultrella, es un espacio de convivencia, de compartir experiencias. Toti, que fue un poco el iniciador de todo esto, me compartía y me decía: Salvador, tienen ustedes que hablar sobre esa experiencia del Salvador. Y cuando Toti colocaba el tema del carisma fundacional a la luz de los medios de comunicación, veía yo un tema pues bastante grande. Pero vamos a tratar de ir desarrollando algunos puntos, algunas pinceladas, para ir adentrándonos en este tema. Desearles a todos un buen día, buenas tardes, buenas noches, casi buenas madrugadas. Para algunos, como ya lo decía José, un fraternal saludo desde San Salvador, en El Salvador, en Centroamérica. Mi nombre es Salvador Sorto, tengo 52 años, hice mi cursillo de cristiandad, el número 35. Aquí en El Salvador los tenemos numerados en primera etapa y segunda etapa por cuestiones del conflicto armado que detuvo la realización de los cursillos de cristiandad. Mi cursillo es el número 35 de la segunda etapa, del 29 de abril al 2 de mayo de 1993. Son ya casi 27 años de haber tenido la experiencia de encontrarme con Cristo Jesús en un cursillo de cristiandad. Soy médico de profesión, catedrático universitario por vocación, católico por convicción, cursillista por decisión y esposo y padre de familia de 2 hijos de 10 y 6 años. Como les decía, hace 27 años hice mi cursillo de cristiandad y el rector en ese momento, al iniciar el cursillo de cristiandad, como lo ha hecho con todos nosotros, nos pedía 3 cosas únicamente: ilusión, entrega y espíritu de caridad. A lo que en ese entonces respondí con un sí rotundo, con un sí a medias, hay que decirlo así, inicialmente, pero que al final del cursillo 3 días, en la misa final, fue un sí rotundo al Señor de esa ilusión, entrega y espíritu de caridad que me han acompañado y que me siguen acompañando en estos 27 años. Hablar del carisma fundacional ante ustedes hoy podría ser un tanto irreverente. Todos los, conté 65 personas que estamos aquí reunidos en este espacio de encuentro. Todos somos fieles creyentes, defensores y vivimos y transpiramos el carisma fundacional de Cursivos. Todos los que estamos conectados aquí somos fieles portadores de la mentalidad, esencia y finalidad de los cursivos de cristiandad, y es algo que nos caracteriza. ¿Por qué? Porque lo conocemos, lo vivimos y sobre todo lo transmitimos en nuestro metro cuadrado, fermentando así de cristiano nuestros ambientes con ese carisma fundacional. Por lo que más que hablar del carisma fundacional, trataré de contarles un poco lo que ha sido nuestra experiencia en El Salvador con nuestro programa de radio de colores, el cual buenamente nosotros llamamos acá La Ultrella al Aire, y que se transmite por Radio Luz desde hace 16 años. ¿Cómo insertar los cursillos de cristiandad en los medios de comunicación? Y particularmente en estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Y la interrogante de cómo insertarlos es precisamente por cuál es la esencia del movimiento de llevar ese mensaje carismático al hombre y la mujer de hoy. Y ese mensaje nosotros lo llevamos a la persona en particular. Y como lo llevamos a la persona en particular, nosotros debemos de procurar conocer a esa persona para que por la amistad, por el trato y por la amistad, llevarlos a Cristo.
Están viendo ustedes aquí esa imagen, ese es nuestro set, nuestra cabina del programa de colores en el que me acompañan ya. Ahora tengo tres cómplices, mi esposa y mis hijos, que siempre me acompañan a los programas. La gran interrogante entonces, ¿cómo insertar los cursillos de cristiandad si el mensaje debe de ser personal? Debemos entonces recordar qué es lo que la Iglesia Católica nos ha venido enseñando sobre los medios de comunicación. Pues ya en el decreto sobre los medios de comunicación social del Concilio Vaticano II, cuando nos dice en Inter Mirifica, nos dice: hoy día la opinión pública ejerce un poderosísimo influjo en la vida privada y pública de los ciudadanos de todos los sectores. Y resalta: por eso es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de caridad y justicia también en este campo. El Concilio Vaticano II ya nos lanza a trabajar en los medios de comunicación. Asimismo nos dice: todos los hijos de la Iglesia, de común acuerdo, tienen que procurar que los medios de comunicación social, sin ninguna demora y con el máximo empeño, se utilicen eficazmente en las múltiples obras de apostolado. Por lo tanto, el incorporar o el traer para nosotros el movimiento de cursillos de cristiandad, que es antes del Vaticano II, estos medios de comunicación, es una realidad y es un reto. ¿En dónde radica entonces la importancia de estas tecnologías de información y comunicación para el movimiento de cursillos de cristiandad, para el hombre y la mujer del año 2020, que está inserto además en medio de esta pandemia que estamos viviendo? Si, como decía Eduardo, lo que queríamos al principio y seguimos queriendo aún es que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios, debemos entonces de utilizar y traer a cuenta estas frases de Eduardo para hacer vivo en los medios de comunicación esta vivencia de lo fundamental cristiano. Y es que la situación, como decimos siempre, no ha cambiado mucho. Ese hombre y esa mujer de hoy se encuentran inmersos en tantas cosas, en tantas ocupaciones, tanta información, tantos medios de comunicación, tantas aplicaciones que hay disponibles, tantas cosas, que hoy a la persona le es casi o le es difícil reflexionar y pensar en cuál es su finalidad y cuál es el sentido de su vida. Con tanto bombardeo de información y de medios de comunicación, por lo tanto, se dificulta muchas veces ese encuentro con el Espíritu de Dios. Estos hombres y estas mujeres de hoy se encuentran a veces entonces un poco desilusionados con un cristianismo que se transmite o que poco se transmite en las redes sociales y en los medios de comunicación, y que se vuelve estéril y que tiene dificultades precisamente para comunicar de manera incisiva y querigmática el sentido profundo de la fe. Por lo que, con el afán de fermentar de cristianos los ambientes, debemos entonces hacer uso de estas tecnologías y preguntarnos: ¿somos hoy nosotros capaces de comunicar el rostro de Cristo? ¿Está nuestra vida siendo un reflejo del amor de ese Dios con que queremos que los otros se encuentren? Eso es lo que nos debemos de preguntar. En este espacio, acá reunidos todos, es fácil ser cristiano, siempre lo hemos dicho. Pero cuando nos trasladamos a estos medios de comunicación, cuando nos trasladamos a esos ambientes, estamos comunicando y estamos transparentando nosotros ese rostro de Cristo. Con este fin entonces es que debemos de adentrarnos nosotros como cristianos, como católicos, como cursillistas, a estos nuevos ambientes creados por estas tecnologías y los medios de comunicación en las redes sociales, para con nuestro testimonio hacer presencia visible del amor y el Espíritu de Dios. Y una presencia sobre todo
que escucha, dialoga y anima. Y es aquí donde debe radicar esa diferencia. Cuando el Papa Francisco ha dirigido sus mensajes en ocasión de la jornada de las comunicaciones sociales, nos ha dado luces de la importancia de las redes sociales para llegar a los confines de la Tierra. Recordemos que Eduardo siempre decía que íbamos a dar cursillos y no íbamos a parar de dar cursillos hasta que diéramos cursillos en la Luna. Y aquí el Papa nos dice cómo podemos llevar ese mensaje, permitiéndonos entonces abrir las puertas del mensaje de que Dios en Cristo nos ama, saliendo así de nuestra comodidad al encuentro del hermano, al encuentro del amigo, al encuentro de ese alejado que es la primordial persona a la que nosotros debemos de buscar. El Papa Francisco nos ha dicho, la comunicación contribuye a dar forma a la vocación misionera de toda la iglesia. Y las redes sociales son hoy uno de los lugares donde vivir esta vocación, redescubriendo la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo. También en el contexto de la comunicación sirve una iglesia que logre llevar calor y encender los corazones, nos dice el Papa. Llevar calor y encender los corazones. Cuando nosotros salimos de un cursillo de cristiandad, una de las características fundamentales es que salimos con el corazón lleno de fuego, con la cabeza llena de ideas. Queremos conquistar el mundo. El Papa nos dice, usemos los medios de comunicación también para llevar ese mensaje, para encender el fuego, para encender los corazones de las personas. No debemos ofrecer un testimonio cristiano bombardeando de mensajes religiosos y puritanos. No es esa la característica del movimiento de cursillos de cristiandad, no es esa nuestra impronta, sino con esa voluntad de entregarnos a los demás a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y sus dudas en el camino de la búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana. Este es parte de los mensajes que el Papa Francisco ha dado en las diferentes jornadas de las jornadas mundiales de las comunicaciones sociales. Si en un cursillo 3 días lo que tratamos es que la persona se encuentre consigo mismo, con la iglesia y con los hermanos, debemos entonces hacer uso de estos medios de comunicación para que la persona se descubra y descubra la maravilla de la iglesia a través del carisma fundacional del movimiento de cursillos de cristiandad. ¿Y esto se logra cómo? Dando ese toque especial de alegría en los medios de comunicación, rompiendo los esquemas tradicionales y transmitiendo la alegría del ser cristiano, trasladando ese mirar cómo se aman que se dice del equipo de dirigentes que vive un cursillo de cristiandad, de ese equipo de dirigentes que llega a facilitar y a entregarse a esos nuevos cursillistas, lo que se dice es, miren cómo se aman. Y en ese miren cómo se aman del cursillo, resulta una admiración, no por la persona del cursillista, sino por la persona de Cristo, que es lo que está tratando de transparentar. Esto es lo que nosotros debemos de llevar a los medios de comunicación, esta alegría, este sentido de comunidad, ese mirar cómo se ama, de manera que quien nos pueda escuchar u observar en los medios de comunicación pueda sentirse atraído, pueda sentirse motivado, pueda sentirse inquietado por ese mensaje, pueda sentirse inquietado y tenga la inquietud de esa alegría que nosotros estamos transmitiendo, de manera que estemos haciendo ese primer acercamiento al precursillo. Cuidado, no estoy diciendo que vamos a hacer un precursillo a través de esto, sino vamos a sembrar la semilla, de cómo iniciar nosotros con esta obra. Es importante recordar entonces que nosotros somos seglares. Y el seglar, como ya nos dijo Toño Punget en un rollo que compartía, es el hombre que vive en el siglo y que cumple su misión cristiana en medio de las realidades del mundo, la familia, la política, los negocios y hoy en los medios de comunicación. En ese rollo del seglar en la iglesia, dejamos clara la misión de vocación
Y esa vocación se acentúa desde el Concilio Vaticano II cuando se dice que los seglares participamos de la misión salvífica de la Iglesia, ordenando los asuntos temporales, aquellos a donde el sacerdote no puede llegar, y es nuestra misión cristiana, por ser bautizados, llegar. Esa es nuestra misión. La vocación seglar entonces no es otra cosa que ser y comportarse como hijo de Dios, hermano de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo. En una palabra es reconocer y querer ser miembro activo del cuerpo místico de Cristo. Y lo maravilloso es que hoy esto lo vamos a realizar en estos medios de comunicación, en estas redes sociales. Y aquí debemos de tratar de ser fieles a nuestra vocación, de ser amigos y testigos de Cristo y de ser el mismo Cristo. Como decía, en ningún momento estos medios de comunicación, este contacto a través de estos medios de comunicación va a sustituir el encuentro, la presencia física que requiere un cursillo de cristiandad, ese contacto, ese poder ver a los ojos y ver en los ojos el alma de la otra persona para irla conociendo. Y no nos podemos olvidar de lo que es esencial para el movimiento en su metodología, que es el trato, el contacto, la amistad. Lo que estamos haciendo con estos medios de comunicación es un puente, es un catalizador que nos permita a través de las redes, a través de los programas de radio, a través de los programas de televisión, establecer ese primer contacto con la persona, usando estas nuevas tecnologías para llegar a lugares que tradicionalmente quizás nosotros no llegaríamos, para llegar a personas que probablemente no podríamos nosotros llegar. Sin embargo, debo de resaltar que nunca nada va a sustituir esa presencia física, ese trato, el encuentro y el poder ver en los ojos de la otra persona su alma. Leila lo decía y lo compartía en uno de los rollos que intervenía, que no vamos a sustituir esto. Estamos hoy en medio de esta pandemia que nos ha obligado a explotar más estas tecnologías y eso es lo que estamos haciendo ese uso adecuado. Dicha esta introducción general sobre lo que son estos medios de comunicación y cómo debe de ser, cómo debemos de actuar nosotros al interior de esto, paso a contarles un poquito la experiencia de este programa de colores en Radio Luz. Hemos dicho ya del triple encuentro que se da en un cursillo de cristiandad. Este triple encuentro que debe de provocar al salir en los hombres y mujeres unas ansias de transformar el mundo cristiano desde las propias realidades. Esta fotografía que vemos nosotros en este momento, en donde vemos en la cabina de Radio Luz a nuestro buen amigo Toño Punget con la persona que en ese momento estaba como locutora. Lástima que no podemos trasladarnos a aquella época alrededor del 21 de agosto del 2004. Esa es una llamada que hicimos en el primer programa de radio de colores en Radio Luz con Eduardo Bonín. Precisamente para compartir con Eduardo Bonín ese primer programa de radio que con la ayuda de Dios, como les digo, llevamos ya 16 años. Para tratar entonces de llevar el mensaje de Cristo a estos hombres desde las propias realidades, es que nace la idea de un programa de radio de cursillos de cristiandad en el año 2004. ¿De dónde surge la idea del programa de radio? Simple y sencillamente es fruto de un cursillo de cristiandad. Un grupo de hombres cursillistas salen enamorados de Cristo, enamorados de la iglesia, queriendo prender de fuego evangélico todo el país, con la inquietud de iniciar un programa. Y esto se da, y en esta fotografía tenemos, aparte de esa reunión de grupo que salió de ese cursillo de cristiandad, en donde podemos ver, y lo voy a resaltar así, a la persona que está de camisa celeste,
que es Antonio Gómez, perdón, sí, Antonio Gómez, quien ya trabajaba en los medios de comunicación cuando hizo su cursillo, junto a su hermano Salvador Gómez, tenían ya un gran trabajo de evangelización en el país usando los medios de comunicación. Cuando Antonio Gómez sale de su cursillo y forman esta reunión de grupo, nace entonces la inquietud desde la vivencia de Antonio de llevar la experiencia de un cursillo de cristiandad a la radio. Jorge entonces, Antonio empieza a gestionar con los responsables de Radio Luz un espacio para difundir el mensaje de cursillos de cristiandad. Y esto lo presenta Jorge en el seno de su reunión de grupo, en donde con oración y reflexión ellos deciden presentar la inquietud ante el secretariado arquidiocesano de aquel momento para hacer todas las valoraciones pertinentes. Una de las principales preguntas y de las primeras preguntas que yo era parte de ese secretariado arquidiocesano era ¿cuánto nos va a costar el programa de colores? Porque estábamos hablando de espacio de radio. Antonio, como tenía ya la experiencia y conocía, pues logró una maravilla para todos nosotros, ¿verdad? Y es que el programa fuera pues sin ningún costo para el movimiento y sin ningún costo para nadie. La radio simplemente nos dio ese espacio. En el seno entonces del secretariado se hacen todas las deliberaciones pertinentes, desde el costo que tendría, la permanencia, la duración del programa. La pertinencia sobre todo en aquel momento era la pertinencia de arriesgarse en un medio que no se conocía. Y sobre todo, cómo salvaguardar la mentalidad del movimiento de cursillos de cristiandad y muchas otras deliberaciones que siempre se realizan y conocemos que se llevan al interior de los secretariados. Se delega entonces en la vocalía de postcursillo el seguimiento y el acompañamiento para aquella reunión de grupo, de manera que pueda orientárseles de la mejor manera, haciendo acopio de sus ansias apostólicas y conservando la esencia y finalidad del movimiento. Por la gracia de Dios, Radio Luz permite la realización de un programa de 1 hora de duración sin ningún costo, los domingos en un horario de 7 a 8 de la noche. Una de las grandes interrogantes que se tenía en ese momento es ¿cuál va a ser el esquema de este programa de radio? ¿Qué es lo que vamos nosotros a transmitir en ese programa? ¿Cómo realizar el programa procurando darle la impronta propia de los cursillos de cristiandad? ¿Cómo hacerlo sostenible en el tiempo en el sentido de que no fuera un apostolado más que luego se abandonaría? Y esto se logra haciendo que sea el secretariado arquidiocesano de aquella época y el secretariado arquidiocesano por todos estos años quien respalde el programa. De manera que si bien era un apostolado de una reunión de grupo, esto se convirtió en una acción apostólica de todo el movimiento de cursillos de cristiandad de la arquidiócesis de San Salvador y posteriormente se ha trasladado a todo el movimiento de cursillos de cristiandad a nivel nacional. Es el secretariado entonces el que da el espaldarazo a esta reunión de grupos para que inicie. Nuestro gran Dios y nuestra buena madre hicieron lo suyo y tenía ya pensado el programa desde el inicio. Una de las preguntas que están haciendo en el chat es si Salvador Gómez había vivido un cursillo de cristiandad. Y precisamente tanto para Salvador como para Antonio, que vive en un cursillo de cristiandad, Salvador Gómez ya había vivido su cursillo de cristiandad cuando Antonio hace su cursillo de cristiandad. Para ellos no era desconocido el movimiento de cursillos de cristiandad, pues precisamente ellos, como personas en el seno de su familia,
estaban agradecidos con el movimiento de cursillos de cristiandad, pues su padre vivió un cursillo de cristiandad y la vivencia de ese cursillo de cristiandad marcó la conversión del papá de los Gómez. De manera que ellos conocían ya de primera instancia qué eran los cursillos de cristiandad, cuál era la obra de cursillos de cristiandad, sin leer ningún libro, sin leer ningún esquema, sino por la vivencia, por esa alegría que se llevó a su hogar por el cursillo de cristiandad de su padre. Ambos entonces tenían ya la vivencia de cursillos, pero un dato más que la Virgen Santísima nos tenía preparado es que el director de programación de Radio Luz, Manolo Mirasol, que es el director desde hace 16 años, había vivido ya un cursillo de cristiandad y era un cursillista. Aquí tenemos a Antonio Gómez en esos primeros programas que hacíamos en Radio Luz. Entonces, como también el director de programación de Radio Luz conocía y había vivido un cursillo de cristiandad, y el padre Flavián Mucci de la obra de Ágape a la que pertenece Radio Luz también conoce el movimiento de cursillos de cristiandad. Esto fue entonces lo que permitió que fuéramos ya dándole forma a este programa de Radio Luz, a este programa de colores en Radio Luz. Sobre el esquema, se llega al consenso que el esquema debe de ser vivencial, formativo y evangelizador. De manera que se plantea iniciar siempre con la invocación al Espíritu Santo, el desarrollo de un tema por parte de un rollista. El tema puede ser relacionado directamente con la mentalidad del movimiento de cursillo de cristiandad, sirviendo así de formación para todos, así como para tratar temas generales de la iglesia y temas de actualidad que incidan en la vida cristiana. Por ser domingo el programa y para evangelizar aún más, se acuerda que aunque todos el día domingo ya hemos asistido a misa, se va a hacer la lectura del evangelio y la meditación del evangelio del domingo al que pertenece. Luego de esta meditación del evangelio, en el esquema del programa, se llega a este consenso de que se dé una vivencia en donde un cursillista comparta un trozo de su vida que permita de esta manera motivar a otros a continuar creciendo en su vida cristiana, creciendo en el movimiento de cursillos de cristiandad, fermentando de cristiano en los ambientes, pero además que sirva para atraer a otras personas a vivir la vida cristiana. Una vez que pasa esa evidencia dentro del esquema, se acuerda también que no podía faltar un canto y se coloca en la sección un canto de cursillos. Y finalmente, luego de estas intervenciones, se abre un espacio a las llamadas, lo que se conoce como cursillistas al aire, en donde quienes escuchan el programa pueden llamar a la cabina de la radio y compartir sus vivencias, plantear sus inquietudes y conversar con quienes se encuentran en la cabina. Este espacio de cursillistas al aire, me atrevería a decir que es la riqueza del programa, porque nos permite compartir con personas de todo el país, con personas del extranjero, con cursillistas, con no cursillistas que siempre están pendientes del programa, que siempre escuchan el programa y que cuando llaman dicen, todos los domingos estoy esperando el programa, porque me gusta la forma en que ustedes lo transmiten. Es alegre escuchar esas vivencias que ustedes comparten. Otra de las inquietudes para la realización del programa, y era una bastante fuerte entre todos, era ¿quién puede conducir el programa? Si todos los que estábamos en ese momento, tanto en el secretariado, en el movimiento de cursillos y en la reunión de grupo, con excepción de Antonio Gómez, nadie trabajaba en los medios de comunicación, así que se decide y se busca
a un joven locutor que era cursillista para que él nos facilite el programa y es él entonces quien se encarga de esa conducción inicial. Algo importante es que esta reunión de grupo que tuvo la inquietud apostólica de hacer este programa, por varios años no abandonó el programa de radio. Y esta reunión de grupo todos los domingos religiosamente llegaban al programa para asegurarse que llegaban todos también los miembros que iban a participar del programa. El invitado que daba el tema, la persona que hacía la reflexión. Esta reunión de grupo precisamente que estamos viendo aquí, en donde está Mateo, que está a la par del señor de camisa roja. Mateo fue el conductor inicial del programa. Benjamín que está de pantalón gris, camisa blanca. Luego le sigue Benjamín Magaña, de camiseta blanca y jeans. Está también, y aquí están ellos dos, Mateo y Benjamín Magaña, que fueron de los iniciadores de este programa, ¿verdad? Entonces, decía, ¿cuándo vamos a iniciar el programa? Y aquí fue providencial también para iniciar el programa en una fecha importante para todos nosotros. De manera que el primer programa de radio se hace coincidir con el domingo 21 de agosto, que es para nosotros el aniversario de los cursillos de cristiandad. Y para ser fieles entonces al carisma fundacional y contar con la bendición y con la venia de nuestro fundador, es que se decide hacer esa llamada que les contaba al inicio, donde estaban aquellas fotografías, en donde sale Toño con la persona de la cabina de la radio, en donde entonces se hace una, por cuestiones de horario, no hace, esta es la llamada, la fotografía de esa llamada famosa, en donde la anécdota es que la señorita esta que nos acompañaba en la cabina de la radio era la primera vez que escuchaba el arameo de Toño y quedó pues bastante sorprendida. Nos costó también bastante que Toño limitara su arameo en la radio porque iba a salir para todo el país y eventualmente podíamos recibir más de alguna censura. Luego ya no han habido mayores censuras a pesar del arameo de Toño en el programa, pero entonces realizamos esa primera llamada. Lamentablemente no se nos ocurrió grabar esa intervención de Eduardo en ese programa. Creo que lo tenemos por ahí todavía en un cassette de aquellos de rueditas en los que grabábamos, y ahí está entonces en donde Eduardo Bonín nos dio su bendición y nos dio sus palabras en este primer programa de radio. Es entonces desde ese 21 de agosto a la fecha que no se ha dejado de transmitir el programa de Radio Luz. Y algo importante es que Radio Luz lo ha mantenido siempre sin ningún costo. Y como el mismo director de programación de la radio y los amigos que nos ayudan en la cabina de la radio lo dicen, es el único programa, y si no es el único programa, es de los pocos programas que en Radio Luz llevan ya 16 años en programación y han pasado los filtros de la radio para quitarlo, pues, porque ellos analizan su audiencia y todo lo demás y dicen, el programa de ustedes mantiene una buena audiencia. Por eso es que ustedes siguen. Claro, sabemos que está la Virgen del Detalle, que está nuestro Señor Jesucristo atrás de esto y nos permite entonces realizar este programa. ¿Cuáles son algunas de las vivencias que nosotros hemos tenido en estos 16 años? Hay una cantidad de vivencias que contarles, pero decirles que ninguno de los que participábamos era especialista en comunicación. Ya les contaba, el único era Mateo. Pero resulta que un buen día Mateo no llegó. Y a las 7 de la noche que íbamos a iniciar el programa, 2-3 minutos antes de las 7, todos nos volteábamos a ver las caras. ¿Y qué hacemos ahora? Porque tampoco estaba Antonio Gómez para ayudarnos a iniciar en el programa. Y entonces, como hijos de Dios, como cursillistas que somos atrevidos, empezamos la conducción del programa. Y no se me olvida que Luis Carranza, que es un administrador de empresas
nato y una persona tan ordenada, hizo un esquema de cómo debía ser el programa. Hizo un esquema tan detallado que nosotros, para no equivocarnos, como estábamos en el micrófono y todos nos congelábamos ante el micrófono y la radio, el esquema decía: hola, buenas noches. Hoy es domingo, día tal. Somos miembros del movimiento de cursillos de cristiandad y nos encontramos en el programa de radio, y todo lo teníamos escrito durante esos primeros meses en que nos tocó conducir. Un domingo se alternaba Luis, un domingo me alternaba yo, hasta que finalmente dejamos esa guía porque todo fue fluyendo. Otra vivencia importante también que compartir es que, como les decía, hemos logrado hacer esa labor del precursivo a través de nuestro programa, ya que al recibir las llamadas con inquietudes de personas que no han vivido la experiencia de un cursillo de cristiandad y expresan la inquietud de vivirlo, se les ha invitado a asistir a nuestras subtrellas, en donde se han delegado personas para que puedan recibir personas, para que puedan atender a estos radioescuchas que nos llamaron y poderles contar un poco qué es el cursillo de cristiandad y también poderlos conocer. Por eso les decía que los medios de comunicación no van a sustituir ese encuentro personal. De hecho, tuvimos un caso de un gran amigo, Gerardo Montenegro, que así fue como llegó a cursillo de cristiandad y hoy es uno de nuestros grandes dirigentes que acompañamos para esto. Llegamos también a los alejados a través de la radio. Esta es una fotografía de esos primeros programas de Radio Luz. Hoy la cabina ha cambiado un poco. Llegamos a los alejados y a quienes ninguna otra persona les lleva un mensaje de esperanza con los diversos temas que abordamos los domingos, porque en esas llamadas que nosotros recibimos los domingos, hay muchas personas que nos dicen: mire, yo soy vigilante de una empresa y todos los domingos estoy pendiente. Mire, yo vivo aquí en un lugar, pero súper escondido, y siempre los escucho. Tengo tantos años de estarlos escuchando porque me gusta la forma alegre en que ustedes llevan ese programa. Nos permite conectarnos con cursillistas de todo el país, ya que como la radio tiene alcance nacional, son cursillistas de todo el país los que se comunican con nosotros y con quienes compartimos el caminar cristiano y las actividades que se desarrollan a nivel nacional del movimiento. Algo que es importante es que tratamos que desde la cabina de Radio Luz se transmita la alegría del ser cristiano y dar ese mensaje carismático de los cursillos de cristiandad. Por lo que recibimos llamadas, como les decía, de personas cursillistas y no cursillistas. Y algo que siempre mantenemos, y es lo que nos ha caracterizado y nos caracteriza en el programa, es la alegría y la fraternidad que tratamos de transmitir. Y aquí hay varios de nuestros amigos que están ahora acá en esta sesión, en este intercambio, en esta vivencia, que ya han compartido con nosotros la cabina de Radio Luz cuando han tenido la oportunidad de visitarnos en esa. Para ir terminando, debemos de tener esa convicción como laicos cristianos, que estamos inmersos en el mundo y que debemos de estar atentos a los signos de los tiempos, a lo que el mundo presenta al hombre de hoy, para así responder con un mensaje cristiano actual desde nuestro carisma fundacional, que no lo podemos perder, sin perder ni tergiversar los cursillos, manteniendo ese contacto personal, el conocimiento de la persona para llegar hasta donde le duele el alma y poder responder así efectivamente a esas ansias de Dios que todos tenemos. De manera que hagamos vivas las palabras de Eduardo: los cristianos tenemos que estar en el mundo y no en el cielo. En todo caso, estamos para hacer en el mundo el cielo posible. Que por medio de nuestras acciones a través de los medios de comunicación, sembremos en nosotros la semilla de la inquietud de la vida por Cristo, que es la única que vale la pena vivir y por la cual vale la pena morir, como decimos en el cursillo de cristiandad. Un fuerte abrazo a todos. Es parte de la experiencia que tengo que compartir con ustedes y de colores.